La llave, ese pedazo de metal frío que sostenía con fuerza en mi mano, la llave de mi propia casa, la misma que había usado cada día durante los últimos 8 años, simplemente no giraba. Un tope sordo, nada. La forcé hacia la izquierda, luego hacia la derecha, la sacudí con una frustración creciente, empujé la puerta con el hombro, pensando que tal vez la madera se había hinchado con la humedad de la noche anterior, pero no. La puerta estaba firme como una roca, inamovible. El clic seco del metal golpeando contra un mecanismo que ya no le respondía, contra un secreto que ya no era el mío, fue el primer sonido de mi vida desmoronándose. Miré la cerradura, confundida, casi como si me hubiera equivocado de apartamento, pero no, era imposible. Era mi tapete de bienvenida en el suelo, el que elegí con tanta ilusión. Era mi helecho colgando al lado de la puerta, el que regaba cada miércoles. Y fue entonces cuando la vi. Beatriz, mi suegra. Estaba parada al otro lado del cristal de la ventana de la sala, esa ventana que daba justo al lado de la puerta principal. No parecía sorprendida de verme allí, con el ceño fruncido y las manos ocupadas. Me observaba con una calma aterradora, una quietud que helaba la sangre. Y entonces una sonrisa lenta, casi imperceptible, pero cargada de un triunfo repulsivo, curvó sus labios. Solo por unos días. Esa fue la frase que usó. Su voz, que 3 meses atrás sonaba trémula y desvalida, ecoó en mi cabeza. Apareció en mi puerta con 2 maletas viejas, los ojos bajos, fingiendo una fragilidad absoluta después de esa supuesta inundación en su apartamento. Una historia que ahora me parecía ridícula. Y yo, por amor a mi esposo, Javier, por creer en el concepto sagrado de la familia, le abrí la puerta. Le abrí mi hogar, mi santuario personal, el lugar que yo misma había diseñado y pagado con el sudor de mi frente. Y ahora, 3 meses después, aquí estaba yo, parada en el pasillo, sintiendo cómo las bolsas del supermercado resbalaban de mis manos entumecidas. Los huevos se estrellaron contra el suelo, el jugo de naranja rodó lastimosamente hacia el ascensor. La comprensión, lenta, viscosa y helada, comenzó a apoderarse de mí. Ella no era una huésped, era una invasora. Y acababa de despojarme, de echarme de mi propia vida, creyendo piadosamente que mi bondad, mi paciencia infinita, no era más que estupidez. Jamás pensé, ni en mis peores pesadillas, que la llave de mi propia casa se convertiría en un pedazo de metal inútil en mi mano, el símbolo de mi mayor y más pública humillación.
mi casa. Necesito que entiendan el peso de esas dos palabras. No era nuestra casa, aunque yo siempre me esforcé para que Javier, mi esposo, la sintiera como tal, como un nido construido por ambos. Pero la verdad legal, la verdad financiera, es que era mi casa, un bien privativo, como decían los papeles. La había adquirido con el esfuerzo de mis primeros 10 años de carrera como arquitecta, mucho antes de siquiera conocer a Javier. Era mi cimiento, mi pilar en el mundo, el lugar donde cada pared, cada mueble, cada color era una extensión de quién era yo. Era mi refugio, mi santuario, el único lugar en el planeta donde podía ser absolutamente yo misma, bajar la guardia y recargar mis energías. Y Beatriz, mi suegra, lo sabía perfectamente. Ella conocía la historia de la escritura, sabía de mi independencia financiera. Y aún así, me miraba desde esa ventana como si ella fuera la propietaria legítima y yo una intrusa pidiendo limosna en su puerta. Desde el mismo día en que cruzó el umbral, supe en algún rincón de mi intuición que ella no me veía como una nuera. Yo era la rival, la mujer que le había robado a su precioso hijo. Y durante esos 3 meses infernales, yo toleré lo que en mi diario comencé a llamar la muerte por 1000 cortes. Era una tortura sutil, diaria, casi invisible para los ojos de Javier, una erosión constante de mi autoridad y mi espacio. Y yo, una mujer profesional de 40 años, paciente hasta la médula, maestra en el arte de la conciliación, intentando evitar el conflicto directo por el supuesto bien de mi matrimonio, simplemente sonreía, respiraba hondo y, cada noche, cuando ella finalmente se iba a dormir a mi cuarto de huéspedes, yo recorría mi casa en silencio, tratando de encontrarme a mí misma entre los rastros de su invasión. No estaba siendo adulta, estaba siendo cómplice de mi propia anulación.
Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia casa, si has sentido que tu bondad es tomada por debilidad, si has sido la paciente mientras otros te arrebataban tu espacio, por favor, dame tu apoyo. Deja un me gusta en este video, comenta tu historia, quiero leerte y suscríbete a este canal. Quiero que mi voz sea un eco para otras mujeres, que mi dolor sirva de advertencia. La paciencia tiene un límite y ese límite se llama dignidad. La escena en la ventana. Esa imagen vivirá conmigo para siempre. Beatriz no se movió. Siguió allí con su camisón de seda que, ahora me daba cuenta, probablemente compró con el dinero que Javier le daba, dinero que salía de nuestra cuenta conjunta. Me miraba desde mi propia sala con mis cortinas de lino como telón de fondo. El desorden del que ella hablaba, yo estaba fuera, en el pasillo impersonal, y el orden, según su nueva definición, estaba adentro. El orden era ella, usurpando mi vida, y el orden era mi esposo, Javier, parado en el fondo. Lo vi. Era una silueta borrosa detrás de ella, pero inconfundible. Su postura, hombros caídos, cabeza gacha, el hombre que me había prometido amor eterno, que había admirado mi fuerza y mi independencia, ahora reducido a una sombra paralizada por su madre. No dio un paso al frente, no la cuestionó, no corrió a la puerta para ver qué pasaba conmigo. Simplemente observó, en silencio. Ese silencio de Javier fue el segundo golpe, el golpe que me rompió las costillas emocionales. La traición de Beatriz era la de una enemiga declarada, pero la de Javier, esa era la traición de un cómplice, de un cobarde. Y fue entonces, mientras yo seguía allí, humillada, con el jugo de naranja goteando por el escalón, que ella pronunció la frase completa, con una frialdad quirúrgica, aunque su voz apenas se oía a través del vidrio. Javier y yo decidimos que la casa necesita un poco de orden, y tú, querida, eres el desorden. No dijo decidí, dijo decidimos. Involucró a mi esposo, lo hizo parte de su golpe de estado. Me estaba informando que yo no solo había perdido mi casa, había perdido a mi marido, había perdido mi lugar en el mundo que yo misma había construido. Era una anulación total. Yo no era nadie, era solo desorden. Pero el verdadero gatillo, el momento que lo cambió todo dentro de mí, no fue la cerradura violada,
No fue la humillación pública en el pasillo, ni las bolsas del supermercado rotas en el suelo. Fue la voz de mi esposo. Cuando la arrogancia triunfante de Beatriz se silenció, cuando ella se retiró de la ventana como una reina volviendo a su trono, probablemente para servirse una copa de mi vino, yo golpeé una última vez, no con rabia, sino con la última chispa de una esperanza moribunda. Javier, por el amor de Dios, abre esta puerta. Dime qué está pasando, Javier. Pegué mi oído a la madera de roble que yo misma había elegido, y entonces lo oí, su voz, finalmente. Pero no era la voz del hombre con el que me había casado. No era la voz de mi compañero, de mi cómplice. Era la voz patética del hijo de Beatriz, débil, cobarde, estrangulada por el miedo, filtrándose por debajo de la madera que nos separaba. Nora, por favor, no hagas una escena. Los vecinos van a oír. Hizo una pausa y lo imaginé mirando a su madre buscando aprobación. Por favor, vete, mamá. Mamá sabe lo que hace. Eso fue todo. Mamá sabe lo que hace. En ese preciso instante, algo dentro de mí se fracturó, pero no fue para destruirme. Fue como el crujido del hielo en un lago congelado antes de que el agua fluya, el pánico que subía por mi garganta, la necesidad visceral de gritar y llorar, de patear la puerta, todo eso se disolvió, se evaporó, y en su lugar descendió sobre mí una calma helada, una lucidez aterradora. Las lágrimas que amenazaban con caer se secaron instantáneamente. Dejé de golpear. Mi mano, que estaba roja por el esfuerzo, cayó inerte a mi costado. Me di cuenta de que no debía pelear con gritos. Ya no se trataba de salvar mi matrimonio. Mi matrimonio había muerto en ese instante. Se trataba de salvarme a mí misma. Recordé su llegada hace 3 meses. La inundación. Qué tonta fui. Apareció una noche lluviosa, con esas 2 maletas gastadas, el rímel corrido temblando. Dijo que su apartamento se había inundado, que una tubería maestra se había roto, que lo había perdido todo. Contó la historia con un dramatismo digno de una actriz. Yo, por supuesto, le ofrecí quedarse en el cuarto de huéspedes. Javier, mi esposo, ni siquiera lo dudó. Claro que sí, mamá. Quédate todo el tiempo que necesites. Esta es tu casa. Yo recuerdo que esa frase me incomodó. Esta es tu casa. Una mentira piadosa, pensé en ese momento.
pero para Beatriz fue una invitación, una cesión de territorio. Los pocos días se convirtieron en una semana. La semana se convirtió en un mes. Las excusas eran interminables. El seguro no respondía, el propietario del edificio era un irresponsable, los obreros no aparecían, y mientras tanto su presencia comenzó a expandirse como una mancha de humedad en la pared. Empezó sutilmente dejando sus cosas fuera del cuarto de huéspedes, su bata en el baño principal. Sus pantuflas junto a mi sofá, pequeñas marcas territoriales, y yo, la arquitecta de la paz, la conciliadora, no decía nada. Me tragaba mi incomodidad, diciéndome a mí misma que era temporal, que era la madre de mi esposo, que yo era una buena persona que estaba haciendo lo correcto. Pero la bondad sin límites no es virtud, es autodestrucción. Yo estaba siendo buena, sí, pero estaba dejando de ser inteligente. Estaba ignorando todas las señales de alarma que mi intuición me gritaba cada mañana. El primer asalto real, el primer corte de esos 1000 que sufrí, fue en mi cocina. La cocina era mi santuario dentro del santuario, el lugar donde yo creaba, donde medía y mezclaba, donde el aroma de mi cafetera por la mañana marcaba el inicio de mi día. Yo cocino de manera saludable, me gusta la comida ligera, las especias frescas. Beatriz decidió que mi forma de nutrir a mi familia era deficiente. Querida Nora, me dijo una tarde mientras yo preparaba una ensalada de quinoa y salmón, los hombres como Javier necesitan comida con más sustancia, comida de verdad, no estas hojas. Lo dijo con una sonrisa condescendiente mientras sacaba un paquete de manteca del refrigerador. Esa noche, la cena fue un estofado pesado, grasoso, que llenó mi casa con un olor que no reconocía como mío. Javier, por supuesto, la elogió efusivamente. Mamá, esto está increíble, justo como cuando era niño. Y yo, sentada a la cabecera de mi propia mesa, me sentí como una invitada, como una extraña en mi propia cena. Ella empezó a reorganizar mis gabinetes, mis especias, cuidadosamente ordenadas alfabéticamente, fueron empujadas al fondo para dar lugar a sus condimentos genéricos y bolsas de especias abiertas. Mis sartenes antiadherentes, que cuidaba con tanto esmero, fueron reemplazadas por sus ollas de hierro fundido, que dejaba sucias en el fregadero, esperando que yo las limpiara. Te estoy ayudando, Nora, poniendo un poco de orden en este caos, decía con esa falsa dulzura.
Era una campaña deliberada para borrarme, para suplantar mi rol. Cada comida se convirtió en una batalla silenciosa, una en la que yo siempre perdía porque me negaba a pelear y Javier solo veía a su madre cuidándolo. El siguiente asalto fue al espacio físico, mi sala de estar. Yo la había diseñado para ser un lugar de calma, un refugio minimalista con tonos neutros. Mi sillón de lectura favorito, una pieza de diseño que me había costado meses de ahorro, estaba orientado hacia la ventana, donde la luz de la tarde me ayudaba a relajarme después de un largo día en la oficina, mientras leía mis libros de arquitectura. Un lunes, regresé del trabajo, exhausta por una presentación importante, y encontré mi sala transformada. Beatriz había movido todo. Mi sillón estaba ahora arrinconado contra una pared oscura, como si estuviera castigado. El sofá, que servía como una división elegante entre la sala y el comedor, estaba pegado a la pared opuesta, creando un espacio vacío y hostil en el centro. Y sobre mis mesas auxiliares de mármol había puesto sus propios adornos, figuritas de porcelana horrendas y tapetes de crochet que chocaban violentamente con mi estética. La energía estaba completamente estancada, querida, anunció desde mi cocina, secándose las manos en uno de mis paños de lino. Le di una mejorada. Así fluye mejor. Me quedé parada en el recibidor, con el maletín en la mano, sintiendo una ola de náusea. No era solo un cambio de muebles, era una declaración de poder. Era ella demostrándome que podía alterar mi realidad, mi espacio seguro, a su antojo. Y Javier, al llegar, solo dijo, se ve diferente, espacioso. No vio la violación, no vio el mensaje. Para él, era su madre ayudando. Para mí, era la segunda fase de la conquista. Esa noche, esperé a que se durmieran y volví a poner mi sillón en su lugar. A la mañana siguiente, cuando me desperté, estaba de nuevo en el rincón. Ella ni siquiera me lo mencionó, simplemente lo movió, estableciendo su dominio. La erosión de mi autoridad era constante y la peor parte era cómo usaba a Javier como arma. Lo envenenaba sutilmente, no con críticas directas hacia mí, sino con elogios constantes a su propia habilidad y con una victimización calculada.
Ay, hijito, qué cansada estoy. Esta casa es tan grande para mantenerla en orden, y Nora trabaja tanto que no le da tiempo, decía, justo después de que yo había pasado la mañana entera limpiando. Javier inmediatamente me miraba con reproche. ¿Por qué dejas que mi madre haga todo, Nora? Ella es una invitada. Yo intentaba defenderme, pero Javier, yo limpié esta mañana. Y Beatriz suspiraba. No te preocupes, hijo, lo hago con gusto. Es solo que mi espalda ya no es la de antes. De esta forma, yo quedaba como la esposa negligente y ella como la madre mártir. Empezó a tomar decisiones sin consultarme. Contrató a un jardinero diferente para mi balcón. Cambió la contraseña del Wi-Fi porque la otra era muy complicada. Empezó a contestar el teléfono fijo de la casa diciendo Residencia Torres, borrando mi apellido Fernández de la ecuación. Cada vez que yo intentaba establecer un límite, cada vez que le decía, Beatriz, preferiría que no hicieras eso, ella corría hacia Javier, llorando, diciendo que yo la estaba tratando mal, que se sentía como un estorbo, que quizás era mejor que se fuera a vivir debajo de un puente. Y Javier, en lugar de apoyarme, en lugar de ver la manipulación obvia, me pedía a mí que tuviera paciencia. Es mi madre, Nora. Está sola. Solo trata de ayudar. Sé un poco más comprensiva. Mi paciencia se estaba convirtiendo en la soga con la que me ahorcaban. La impotencia era un sabor amargo que sentía constantemente en la boca. Mi casa se había convertido en un territorio ocupado, y yo era una extraña caminando de puntillas en mi propio suelo. El espacio sonoro también fue invadido. Yo soy una persona que valora el silencio o la música clásica suave mientras trabajo en mis planos en casa. Beatriz, en cambio, necesitaba ruido, ruido constante. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, el televisor estaba encendido a un volumen altísimo, sintonizado en programas de chismes o telenovelas estridentes. El sonido de mi casa cambió. El ambiente sereno que yo había cultivado se llenó de gritos, llantos falsos y música popular a todo volumen. Intenté hablar con ella. Beatriz, ¿te importaría bajar un poco el volumen? Estoy tratando de concentrarme. Ella me miraba con falsa inocencia. Ay, querida, perdona. Es que no oigo bien de este oído, ¿sabes? La edad no perdona. Pero el volumen solo bajaba por 10 minutos antes de volver a subir. Javier, por supuesto, no lo notaba. Él creció con ese ruido. Para él era vida. Para mí era una agresión acústica. Era otra forma de borrar mi presencia,
Si yo ponía mi música, ella encendía la licuadora para hacer uno de sus batidos. Si yo intentaba leer en la sala, ella decidía que era el momento de hablar por teléfono en altavoz con sus hermanas, quejándose de lo fría y silenciosa que era yo. Es que esta casa a veces parece un funeral, hermana. No hay alegría. Y yo escuchaba todo, apretando la mandíbula, sintiendo cómo me encogía más y más. Mi propio hogar se había vuelto hostil, no solo visualmente, sino también sonoramente. Cada día era una batalla por encontrar un rincón de paz y cada día perdía más terreno. El símbolo de esta invasión, para mí, se centró en mi cafetera. Es una cafetera italiana, una moca, que me traje de un viaje a Milán. Es un objeto que amo. Tiene un ritual. Cómo se pone el agua, cómo se compacta el café, el sonido exacto que hace cuando el café sube. Es mi momento sagrado de la mañana. Beatriz, por supuesto, la despreciaba. Qué anticuada esta cosa, Nora. Tarda una eternidad. Deberías comprar una de esas de cápsulas, más modernas. Un día la encontré usándola, pero la estaba usando mal. Había puesto el café en el compartimiento del agua y el agua donde iba el café. Casi la rompe. Cuando se lo señalé, con toda la paciencia que me quedaba, ella se encogió de hombros. ¡Ay, qué complicada es! Yo solo quería hacerle un cafecito a mi hijo. El desdén con el que trató algo que era importante para mí fue un golpe bajo. Y no fue la única vez. Empezó a dejarla sucia a propósito, con los restos de café pegados. Cada mañana yo tenía que limpiar su desorden antes de poder tener mi momento de paz. Limpiar esa cafetera se convirtió en un acto de resistencia silenciosa. Era yo, tratando de purificar mi espacio, de aferrarme a mis rituales mientras ella intentaba activamente destruirlos. Fue una guerra de desgaste. Y ahora, parada frente a la puerta cerrada, entendí que ella no solo había cambiado la cerradura, había intentado cambiar la esencia misma de mi vida, y casi lo logra. Creyó que había ganado, que la cafetera, la casa y el hijo eran suyos, pero subestimó a la dueña de la cafetera. De vuelta al pasillo, a la calma helada, me agaché lentamente, no para recoger el desastre, eso se lo dejaría al conserje. Las bolsas rotas, los huevos estrellados, el charco de jugo de naranja.
eran la evidencia de un crimen, y yo no iba a limpiar la escena. Me agaché para tomar mi bolso, el que contenía mi teléfono, mi billetera y mis llaves ahora inútiles. Me levanté, me sacudí el polvo inexistente del pantalón y le di la espalda a la puerta de mi casa. A la puerta 12B. No dije una palabra más. No hice un solo ruido. El silencio se convirtió en mi armadura. Mientras caminaba hacia el ascensor, con la espalda recta, pude sentir sus ojos, seguramente observándome por la mirilla. Quería que vieran eso. Quería que vieran a la mujer que se iba, no a la víctima que lloraba. Quería que esa imagen de mi espalda recta, de mi dignidad intacta, fuera lo último que vieran. Quería que, por un segundo, dudaran, que se preguntaran si habían cometido un error. El silencio, comprendí en ese instante, era mucho más aterrador que mis gritos. Mis gritos les habrían dado satisfacción, habrían confirmado su victoria. Mi silencio. Mi silencio era una promesa, era el preludio de una acción que ellos no podían prever. Llamé al ascensor. El zumbido mecánico fue el único sonido que rompió la quietud. Mientras esperaba que las puertas se abrieran, tomé mi teléfono. Mi primer impulso fue llamar a la policía, denunciar allanamiento, usurpación. Imaginé la escena, dos oficiales golpeando la puerta, el escándalo en el edificio, Beatriz gritando que yo era una histérica, Javier tartamudeando mentiras, pero deseché la idea de inmediato. Eso era lo que ella querría, un espectáculo, una pelea de barrio, donde ella podría jugar el papel de la madre anciana y víctima. Eso sería rebajarme a su nivel. Eso sería darles el control de la narrativa. No. Mi plan tenía que ser metódico, legal e impecable. No iba a ser una batalla de gritos en un pasillo, iba a ser una ejecución quirúrgica en un tribunal. Las puertas del ascensor se abrieron con un sonido metálico. Entré y presioné el botón del lobby. Mientras descendía los 12 pisos, mi mente ya estaba trabajando, trazando los pasos, como cuando diseño un plano estructural. No iría a casa de mis padres, no quería preocuparlos con mi fracaso matrimonial. No iría a casa de mi hermana, no quería involucrarla emocionalmente todavía. Necesitaba un espacio neutral, un cuartel general. Reservé una habitación en un hotel sencillo pero limpio, a unas 20 cuadras de distancia, un lugar anónimo donde pudiera pensar sin interrupciones.
Pagué la noche con mi tarjeta de crédito, esa que Javier no conocía, la de mi empresa. Al llegar al lobby, pasé junto al conserje, quien me miró con curiosidad. ¿Todo bien, doña Nora? ¿Se le ofrece algo? Yo solo sonreí, una sonrisa tirante. Todo perfecto, Miguel. Solo olvidé algo en el auto. No quería testigos de mi derrota. Salí a la noche fría, sintiendo el aire golpear mi rostro. Estaba sola, pero por primera vez en meses no me sentía débil. Me sentía peligrosamente enfocada. Esa noche, en la habitación impersonal del hotel, no dormí. La habitación olía a desinfectante y a alfombra vieja. Me senté en la silla rígida junto a la ventana, mirando las luces de una parte de la ciudad que no me pertenecía. El silencio era total, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Dejé que el dolor de la traición de Javier finalmente me golpeara. Lloré. Lloré por el hombre que amé, por los 8 años de matrimonio, por los planes que hicimos, por la familia que intenté construir. Lloré por la ingenuidad de creer que el amor y la paciencia todo lo pueden, que si yo era lo suficientemente buena y comprensiva, él eventualmente pondría límites. Lloré por la mujer estúpida en la que me había convertido, la que permitió 1000 cortes sin decir una palabra. Pero fueron lágrimas de luto, no de desesperación. Fueron lágrimas de limpieza, como si estuviera purgando el veneno de Beatriz y la debilidad de Javier de mi sistema. Estaba de luto por mi matrimonio, porque sabía, con una certeza absoluta, que se había terminado. No se podía reconstruir la confianza después de un silencio como el de Javier. Él no solo había permitido que su madre me echara, él se había quedado adentro con ella, había elegido un bando, y yo tenía que aceptar esa elección. Cuando el primer rayo de luz grisácea entró por la ventana, me sequé la cara. El duelo había terminado, la guerrera había despertado. Dejé de ser la víctima. Tomé una decisión interna, una promesa solemne a mí misma. Nunca más, nunca más permitiría que nadie, ni siquiera el hombre que amaba, confundiera mi bondad con estupidez. Nunca más me callaría para mantener una paz falsa, porque la paz falsa es solo una guerra pospuesta. Mi hogar no era solo paredes y muebles, era mi dignidad, y ellos me la habían arrebatado. Pero olvidaron algo crucial.
Olvidaron el detalle más importante de todos, el que Beatriz, en su arrogancia, y Javier, en su cobardía, habían pasado por alto. Mientras Beatriz dormía en mi cama, porque estaba segura de que había ocupado mi cama, creyendo que había ganado la guerra, yo, en un hotel barato, estaba preparando mi regreso, y yo no necesitaba forzar la cerradura. Yo tenía algo mucho más poderoso. Yo tenía la escritura original. La casa estaba, inequívocamente y sin ninguna duda legal, a mi nombre. El arma más poderosa no era un escándalo, era un documento. Mi mente de arquitecta se activó. Dejé de pensar emocionalmente y empecé a pensar estructuralmente. ¿Cuáles eran los cimientos de mi caso? La escritura. ¿Cuáles eran las herramientas? La ley. ¿Cuál era el objetivo? Recuperar mi espacio y mi dignidad, sin gritos, sin violencia, solo con la fuerza irrefutable de la verdad. Mi calma helada ahora tenía un propósito. Se había convertido en un plan. Mi plan comenzó a tomar forma con la precisión de uno de mis planos arquitectónicos. La calma helada que me invadió en el pasillo ahora se había convertido en un motor de acción metódica. No iba a llamar a un cerrajero para forzar la entrada. Eso sería un acto de desesperación, una victoria pírrica que solo me rebajaría al nivel de Beatriz y me pondría en una posición legal vulnerable. No. Mi respuesta sería civilizada, legal e irrefutable. A las 8 de la mañana en punto, después de una ducha fría que terminó de despejar cualquier rastro de autocompasión, salí del hotel. Me puse el mejor traje que tenía en el auto. Siempre tengo una muda de ropa de trabajo, mi armadura profesional. Mi primera parada no fue una comisaría, sino mi banco. Accedí a mi caja de seguridad privada, esa donde guardaba mis documentos más importantes, los que eran solo míos. El empleado del banco, acostumbrado a verme revisar documentos de mis proyectos de arquitectura, me saludó con normalidad. Buenos días, arquitecta Nora. Un gusto verla. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, mi voz firme. Al sentir el metal frío de la caja en mis manos, mi pulso se aceleró, pero no de miedo, sino de anticipación. Y allí estaba, dentro de un sobre de manila grueso, protegido por un folio plástico, la escritura de propiedad. El documento original, limpio, sellado, donde mi nombre, Nora Fernández, figuraba como única propietaria. Sostuve la escritura en mis manos. Era un fajo de papeles, pero se sentía más pesado y más poderoso que cualquier llave. Era la verdad, era la ley, era mi independencia materializada.
La había adquirido por mí 2 años antes de mi matrimonio con Javier, bajo régimen de separación de bienes. Un consejo de mi padre que, en su momento, me pareció poco romántico, pero que ahora se revelaba como la decisión más inteligente de mi vida. Beatriz había ganado una batalla con metal y madera, con manipulación y agresión pasiva. Yo iba a ganar la guerra con papel y tinta. La diferencia entre su poder, basado en la emoción y el caos, y el mío, basado en la lógica y la ley, era la clave. Ella jugaba sucio, yo jugaría de manera impecable. Guardé el documento en mi maletín, que ahora se sentía como un arsenal. Mi siguiente paso fue estratégico. No busqué al abogado de familia que había manejado nuestro acuerdo prenupcial. Él conocía a Javier y yo no quería ningún tipo de vínculo emocional en esto. Esto ya no era un divorcio, era un desalojo. Busqué en línea y encontré al mejor bufete de la ciudad especializado en derecho inmobiliario y desalojos. Un bufete conocido por su agresividad y su rapidez. Conseguí una cita de emergencia para esa misma mañana, pagando la tarifa de urgencia sin pestañear. Necesitaba que esto fuera rápido. No podía permitirles atrincherarse en mi vida ni un día más. Cada hora que pasaban en mi casa era una violación continua. Me senté frente a un hombre de traje impecable, el doctor Ramos, un abogado de mirada penetrante y pocas palabras, que parecía oler la sangre a kilómetros. No era un hombre de consuelos, era un hombre de resultados, perfecto. Le expuse los hechos de manera concisa, sin lágrimas, sin drama, como si estuviera presentando un informe técnico a un cliente. Mi suegra, a quien acogí temporalmente por una supuesta emergencia hace 3 meses, ha cambiado las cerraduras de mi propiedad. Mi esposo es cómplice pasivo y se encuentra dentro del inmueble con ella. Aquí está la escritura original. Aquí están los registros de pago de impuestos, todos a mi nombre. Aquí está mi identificación. Quiero recuperar mi casa hoy. El abogado levantó una ceja, impresionado no por la historia, que seguramente había oído 1000 veces, sino por mi preparación y mi frialdad. Revisó la escritura, verificó los registros en línea en su computadora y asintió lentamente. Arquitecta, dijo, su voz grave resonando en la oficina lujosa. Lo que tenemos aquí no es un asunto familiar, es un caso claro de usurpación y allanamiento de morada.
Ella no tiene ningún contrato de alquiler, ningún derecho legal sobre su propiedad, y su esposo, al ser cómplice, también está cometiendo un delito. La palabra delito sonó como música en mis oídos. Validó todo lo que yo sentía. No era una pelea de familia, era un crimen. Prepara la orden, le dije. Quiero que sea inmediato, no me importa el costo. Él sonrió, una sonrisa fría, de tiburón. Ya estoy en ello. Para esta tarde tendremos una orden judicial de desalojo inmediato. Mientras el doctor Ramos ponía a su equipo a trabajar, dictando instrucciones a su asistente legal, yo me ocupé de la logística de mi regreso. Había una parte de mí que anticipaba esto, una pequeña voz de alarma que había estado sonando durante semanas. Recordé que 3 días antes, mientras Beatriz criticaba mi cafetera por ser demasiado moderna, yo había guardado discretamente una maleta pequeña en el maletero de mi auto, una maleta con ropa de Javier. No lo hice conscientemente para echarlo, sino más bien por si acaso, como un arquitecto que siempre tiene un plan de contingencia para una obra. Ahora, ese plan se activaba. Fui a una ferretería de alta seguridad. No compré solo una cerradura nueva. Compré el sistema de seguridad más avanzado que pude encontrar, uno con llaves codificadas, un cerrojo de acero reforzado y un sistema de alarma conectado directamente a la policía. Contacté a un cerrajero de confianza, uno que usaba en mis proyectos más delicados, y le pedí que estuviera disponible y me encontrara en mi dirección exactamente a las 5 de la tarde. Es una emergencia, necesito un cambio completo y rápido, le dije. Él asintió, profesional. Estaré allí, arquitecta. No hice llamadas a Javier, no respondí sus mensajes de texto, que seguramente ya habrían empezado a llegar, mensajes fingiendo preocupación o, peor aún, enojo por mi escena de la noche anterior. Apagué mi teléfono. No quería distracciones. Quería que el próximo contacto que tuvieran con el mundo exterior no fuera mi voz suplicante, sino el golpe seco de un oficial de policía en la puerta. Estaba construyendo un muro legal y físico alrededor de mi propiedad, y ellos estaban adentro, en una trampa que ellos mismos habían creado con su arrogancia. El resto del día fue una espera tensa. Me senté en un café lejos de mi barrio, con una taza de té que se enfrió frente a mí.
Mi mente repasaba la escena una y otra vez. ¿Qué diría Beatriz? ¿Cómo reaccionaría Javier? ¿Gritaría? ¿Se haría la víctima? Probablemente, pero ya no importaba. Sus reacciones ya no tenían poder sobre mí. Yo no iba a estar sola. La ley estaría de mi lado. A las 4 de la tarde recibí la llamada del doctor Ramos. Todo listo, arquitecta. La orden está firmada por el juez Martínez. Es una orden de desalojo inmediato por usurpación. El juez fue muy claro. Sentí un alivio que casi me dobla. Nos encontraremos en su puerta a las 5 en punto, como solicitó. Dos oficiales de policía y un notario nos acompañarán para certificar la diligencia y levantar un acta. Colgué el teléfono y respiré hondo. Era la hora. Pagué mi té y salí a la calle. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí una determinación que nunca antes había experimentado. Ya no era la Nora conciliadora, la que evitaba el conflicto, la que se tragaba el veneno para mantener la paz. Era una mujer que había sido empujada al límite y había descubierto que su límite estaba hecho de acero. La humillación de la mañana se había transformado en la fuerza de la tarde. Beatriz creyó que me había dejado en la calle, pero solo me había dado el espacio que necesitaba para reunir mi verdadero ejército. Y ahora íbamos marchando hacia mi casa. Mientras conducía de regreso a mi edificio, no sentía nervios, sino una especie de claridad quirúrgica. No era venganza lo que buscaba. La venganza es caliente, es emocional, es caótica. Lo que yo buscaba era justicia. La justicia es fría, es metódica, es el reequilibrio del orden. Beatriz había traído el desorden a mi vida y yo iba a restaurar el orden. Esa era la ironía. Ella me llamó desorden, pero la verdadera anomalía, el verdadero caos, era ella. Era un parásito que se había adherido a mi vida y a la de su hijo, y yo era el cirujano que iba a extirparlo. Estacioné mi auto a 2 cuadras de distancia. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. No quería que oyeran el sonido familiar de mi motor. No quería darles ni un segundo de advertencia. Caminé. El aire de la tarde era fresco, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja violáceo. Eran exactamente las 5 de la tarde, cuando me acerqué a mi edificio, ese cuya entrada yo misma había diseñado, levanté la vista.
Las luces de mi sala de estar, las luces cálidas y amarillas que yo había elegido para crear un ambiente acogedor, estaban encendidas. Por supuesto que lo estaban. Seguramente estaban cenando. Beatriz debía haber cocinado una de sus comidas sustanciales, llenando mi hogar con olores que no eran los míos. La imagen de ella en mi cocina, usando mis sartenes de cobre, sentada a la cabecera de mi mesa de comedor, envió otra ola de ira fría y precisa a través de mí. El equipo que había reunido me esperaba discretamente dentro del vestíbulo. El equipo que había reunido me esperaba discretamente dentro del vestíbulo. El doctor Ramos, impecable en su traje oscuro, proyectando autoridad. La notaria, una mujer menuda de ojos agudos, que sostenía un maletín que imaginé lleno de documentos sellados, y dos oficiales de policía. Sus uniformes eran impecables, sus rostros serios e imparciales. Su presencia se sentía sólida, real. Ellos eran la encarnación de la ley que yo había invocado. Y a un lado, el cerrajero, un hombre robusto con su caja de herramientas, listo para actuar. Arquitecta Nora, me saludó el doctor Ramos con un breve asentimiento. Estamos listos. Subimos en el ascensor en un silencio denso. El único sonido era el zumbido mecánico del motor. Cada piso que ascendíamos, mi corazón golpeaba más fuerte contra mis costillas. Era un tambor de guerra, anunciando la batalla final. Salimos al pasillo del piso 12, y allí estaba, mi puerta, 12B, y el olor, oh Dios, el olor. Se filtraba por debajo de la puerta, era estofado, el mismo estofado pesado y grasoso que ella había hecho la semana anterior. La arrogancia de ella, cocinar tranquilamente en mi casa después de haberme echado a la calle. Me detuve a 3 metros de la puerta. Los oficiales se posicionaron a cada lado de mí. Este era el momento exacto antes de que todo cambiara. La calma tensa antes de la tormenta que yo misma, metódicamente, había desatado. Me quedé mirando fijamente la madera de la puerta. Era roble americano. Yo misma había elegido el veteado, había supervisado el acabado. Esta misma mañana, apenas unas horas antes, yo había golpeado esta misma madera con la palma de mis manos, desesperada, humillada, suplicando. Había sentido la impotencia más absoluta mientras mi llave inútil arañaba el metal de una cerradura que no era la mía. Ahora, estaba aquí de nuevo, en el mismo lugar, pero ya no estaba sola, ya no era la víctima indefensa. Tenía la fuerza de la ley respaldándome, representada por dos hombres uniformados, y la certeza de la escritura en el maletín de la notaria. Podía oír sonidos débiles desde el interior, voces, un murmullo.
¿Era la voz de Javier? ¿Estaban riendo? Quizás tenían el televisor encendido mientras cenaban en mi mesa usando mis platos. La escena de domesticidad que imaginé, esa normalidad robada, me revolvió el estómago. Ellos estaban viviendo mi vida, creyendo falsamente que yo estaba derrotada, llorando en el sofá de alguna amiga, planeando cómo suplicarles. Qué monumentalmente equivocados estaban. Miré al doctor Ramos, que estaba a mi derecha. Él me sostuvo la mirada, sus ojos serios preguntando sin palabras. ¿Ahora? Yo no podía hablar. Mi garganta estaba completamente seca, así que simplemente asentí. Un movimiento corto, brusco, decisivo. Ese fue el gesto que selló el destino de mi matrimonio y el final de la breve y arrogante tiranía de Beatriz. El abogado se acomodó la corbata y, con un gesto de la barbilla, le dio la señal al oficial más alto. Todo pareció moverse en cámara lenta. El oficial dio un paso al frente. Su mano grande y enguantada se levantó, su brazo preparándose para golpear la puerta. Ya no era Nora suplicando en el pasillo, era la justicia llamando a la puerta. Toc, toc, toc. El sonido de los nudillos del oficial contra la madera de mi puerta fue ensordecedor. Retumbó en el silencio del pasillo. No fue un golpe desesperado y caótico como el mío por la mañana. Fue un golpe medido, firme, autoritario e ineludible. Un golpe que no sugería, sino que exigía una respuesta. De inmediato, el murmullo de voces detrás de la puerta cesó. Si había música o un televisor encendido, lo silenciaron en el acto. El silencio que se produjo fue total, denso, cargado de confusión. Podía imaginarlos perfectamente al otro lado. Beatriz, congelada con el tenedor a medio camino de la boca, mirando a Javier con irritación. Javier, paralizado por el pánico, pálido, como siempre lo estaba ante cualquier confrontación, podía casi oír la voz áspera de Beatriz en un susurro furioso. ¿Quién diablos es a esta hora? ¿Esperas a alguien? Y luego, la conclusión inevitable, la única que sus mentes arrogantes podían concebir. Debe ser Nora. Ha vuelto a hacer un escándalo. ¡Qué vergüenza! Javier, ve tú. Dile que se vaya de una vez, que llame a su madre, pero que deje de molestar. Ocúpate de ella. Sí. Yo sabía, con una certeza absoluta, que ella lo mandaría a él. Ella nunca se ensuciaría las manos. Ella lo usaría a él como su escudo, como su mensajero, hasta el final. Entonces oí los pasos. No eran los pasos rápidos y decididos de Beatriz, eran los pasos pesados, lentos, vacilantes, los pasos de Javier,
mi esposo, acercándose a la puerta. Cada paso que daba hacia mí era una agonía. Se estaba acercando para abrirle la puerta a lo que él creía que era su esposa suplicante, quizá llorosa, lista para perdonarlo, lista para rogar por entrar. Y yo estaba allí, flanqueada por la ley, esperando, con el corazón detenido. Oí el sonido metálico del cerrojo, el nuevo cerrojo que ella había instalado, girando desde adentro. La perilla dorada comenzó a girar lentamente. La puerta se abrió con un chirrido que no reconocí, otro sonido ajeno en mi propia casa. Y allí estaba él, Javier. La cara de mi esposo pasó por una gama de emociones tan rápida que fue casi cómica. Primero, la irritación, esa molestia ensayada que seguramente Beatriz le había ordenado mostrar. Nora, qué escándalo. Pero la frase murió en sus labios. Sus ojos, que esperaban encontrarme a mí sola, llorosa y vencida, se abrieron de par en par desorbitados por el terror. No me vio a mí. Vio a los dos uniformes de policía que me flanqueaban como estatuas. Vio el traje oscuro del doctor Ramos y el maletín de la notaria. Vio al cerrajero esperando pacientemente detrás de nosotros. Su falso valor, esa arrogancia prestada por su madre, se desmoronó como un castillo de arena. Palideció. Su piel adquirió un tono grisáceo bajo la luz cálida del recibidor. Retrocedió un paso instintivamente, chocando contra la mesita del teléfono que yo había restaurado. ¿Qué, qué es esto?, tartamudeó, su voz apenas un susurro. Sus ojos volaron hacia mí, buscando una explicación, buscando a la Nora conciliadora de siempre, a la que arreglaría este desastre. Pero no la encontró. Encontró a una extraña, una mujer con los ojos fríos como el acero, que lo miraba no como a un esposo, sino como a un obstáculo. Buenas noches, Javier, dije, y mi voz sonó extraña a mis propios oídos, firme, clara, sin una pizca de temblor. Necesitamos hablar con Beatriz. Él solo pudo sacudir la cabeza, mudo, como si el idioma se le hubiera borrado. El hombre que horas antes me había dicho por teléfono que su mamá sabía lo que hacía, ahora parecía un niño asustado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El olor a estofado era abrumador. El sonido de la voz de Javier o la falta de ella atrajo a la reina. Javier, ¿quién es? ¿Por qué tardas tanto? ¿Es esa mujer otra vez? La voz de Beatriz precedió su aparición.
Salió del comedor, secándose las manos en uno de mis paños de cocina, con el ceño fruncido por la irritación. Su arrogancia era un aura tangible. Caminó hacia el recibidor, lista para la batalla verbal, lista para humillarme frente a quien fuera. Nora, ¿no entiendes el...? Y entonces, al igual que Javier, se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en los uniformes. La confusión la paralizó por un segundo, solo un segundo antes de que su instinto de depredadora tomara el control. Su mirada se endureció. ¿Qué significa esto? Llamaste a la policía. Estás loca. ¡Qué escándalo tan vergonzoso! Oficiales, esta mujer está desequilibrada. Está tratando de entrar a mi casa. Intentó tomar el control de la narrativa de inmediato, posicionándose como la víctima, la dueña de casa asediada por una loca. Pero su actuación fue interrumpida antes de que pudiera tomar impulso. El oficial más alto, un hombre corpulento de rostro impasible, dio un paso al frente, bloqueando su visión de mí. Su presencia física era abrumadora en mi pequeño recibidor. Él no le gritó, no se alteró, simplemente habló con una voz grave y tranquila que cortó el aire. ¿Es usted la señora Beatriz Mendoza? Ella lo miró, desconcertada por el giro. Sí, soy yo, y esta es mi casa, el hogar de mi hijo. Y esta mujer, intentó señalarme. El oficial levantó una mano enguantada. Señora Beatriz Mendoza, continuó, como si ella no hubiera hablado. Le pido que me escuche con atención. No estamos aquí para debatir. Estamos aquí para ejecutar una orden judicial. La palabra judicial colgó en el aire, densa y pesada. La arrogancia de Beatriz flaqueó, reemplazada por una incredulidad furiosa. ¿Orden judicial? ¿De qué diablos está hablando? Usted no puede entrar aquí. El doctor Ramos, mi abogado, dio un paso al frente, interponiéndose entre el oficial y ella. Su calma era un contraste perfecto para la histeria creciente de ella. Señora Mendoza, mi nombre es doctor Ramos. Represento a la propietaria legal de este inmueble, la arquitecta Nora Fernández, dijo, señalándome con un gesto de la cabeza. Tenemos aquí, y levantó un fajo de papeles que la notaria le había entregado, una orden judicial de desalojo inmediato, firmada por el juez Martínez del Tribunal Civil número 14. La orden establece que usted se encuentra ocupando ilegalmente esta propiedad por la fuerza en un acto de usurpación.
le tendió los papeles. Beatriz los miró como si fueran una serpiente. Esto es ridículo, es un truco. Esta casa es de mi hijo. Javier, Javier, diles algo. Los papeles temblaban en la mano del abogado. El oficial, con una paciencia ensayada, habló de nuevo. La orden es clara, señora. Esta propiedad pertenece única y legalmente a la señora Nora Fernández. Usted no tiene ningún derecho legal a estar aquí. Le pido que recoja sus efectos personales de inmediato. La máscara de Beatriz comenzó a agrietarse. El color desapareció de su rostro. Miró los uniformes, al abogado, a la notaria y finalmente a mí. Sus ojos oscuros estaban llenos de un veneno puro, de un odio que nunca había visto tan desatado. Tú, tú hiciste esto, maldita, empezó a decir. El oficial la cortó. Señora, le advierto que no complique su situación. Cualquier agresión verbal o física será respondida con cargos adicionales. La orden es clara. Debe abandonar el inmueble. Fue entonces cuando la realidad la golpeó, el pánico real, feo, desesperado. Toda su fachada de control se derrumbó. Sus ojos volaron hacia su única ancla, su escudo, su creación. ¡Javier!, gritó, y su voz fue un chillido agudo que taladró mis oídos. Javier, diles algo. No te quedes ahí parado como un imbécil. Es tu madre. Diles que esta es tu casa. Diles que yo vivo aquí. Haz algo. Todo el peso de la situación cayó sobre los hombros encogidos de mi esposo. Pálido como un fantasma, temblando visiblemente, Javier miraba del oficial a su madre y luego a mí. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Tartamudeaba. Pero, esta es nosotros, mamá solo... La notaria, esa mujer pequeña y precisa, dio un paso adelante. Señor, dijo con una voz sorprendentemente fuerte, ¿es usted Javier Torres? Él asintió, mudo. Para aclarar cualquier duda que pueda tener, continuó, abriendo su maletín y sacando una copia certificada de la escritura. Esta es la escritura de propiedad original, registrada en el folio real número 893-4B. La propietaria única es Nora Fernández. Usted no figura en este documento. Legalmente usted también es un ocupante sin derechos en esta propiedad, al igual que su madre. Le mostró el papel. Javier miró la firma, mi firma, el sello del registro.
Y ese fue su final. Vi cómo la última columna de su ser se desmoronaba. Se apoyó contra la pared, deslizándose ligeramente. Su rostro era la imagen de la derrota absoluta. Había apostado todo a la arrogancia de su madre y había perdido. La verdad legal, ese papel silencioso y civilizado, había destruido su realidad. El oficial miró a Beatriz, cuya respiración era agitada. Señora, tiene 15 minutos. «15 minutos para recoger sus efectos personales esenciales y abandonar el inmueble. Si se resiste, procederemos a arrestarla por desacato a una orden judicial y usurpación». 15 minutos. La humillación era total. La mujer que había planeado meticulosamente su toma de control, que había saboreado su victoria durante horas, ahora tenía 15 minutos para huir como una ladrona. Corrió hacia el cuarto de huéspedes, el que había sido mi estudio, gritando incoherencias, maldiciones, llamándome víbora y traidora. Javier seguía paralizado contra la pared, sollozando en silencio. Yo no entré. Me quedé en el umbral. El doctor Ramos y los oficiales entraron vigilando el proceso. Observé desde la puerta mientras ella, con manos tembladoras y torpes por la rabia, arrojaba su ropa dentro de las mismas 2 maletas con las que había llegado. Dejó caer cosas, se tropezó. Era un espectáculo patético. Ya no era la matriarca dominante, era una mujer anciana, despeinada y derrotada. Exactamente a los 15 minutos, el oficial dijo: «Se acabó el tiempo, señora, salga ahora». Ella salió arrastrando las maletas, sus ojos inyectados en sangre fijos en mí. Pasó junto a mí, tan cerca que pude oler el perfume rancio que había impregnado mis cortinas. «Te vas a arrepentir de esto, Nora, te lo juro», sisió. Yo no respondí. Solo la miré con la misma calma helada que había sentido en el pasillo. La vi caminar hacia el ascensor, escoltada por uno de los oficiales, derrotada, expulsada. La justicia no había sido un estallido de ira, había sido la aplicación fría y metódica de la verdad. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, llevándose a Beatriz, el silencio que quedó fue profundo. Javier seguía contra la pared, como si estuviera pegado. El segundo oficial se volvió hacia él. «Señor Torres, su situación legal aquí es la misma. ¿Piensa acompañar a su madre o necesita ser escoltado también?». Pero antes de que él pudiera responder, yo hablé. «Él también se va». Entonces le hice una señal al cerrajero, que había estado esperando pacientemente en el pasillo. «Ahora, por favor».
El hombre asintió y se acercó a la puerta, abriendo su caja de herramientas. El sonido metálico de sus instrumentos fue el único ruido. El doctor Ramos y la notaria me entregaron mis copias de los documentos. Todo en orden, arquitecta. Un placer servirle. Les agradecí profusamente. Mientras ellos se despedían en el pasillo, yo me quedé en el umbral, viendo cómo el cerrajero desmantelaba la cerradura que Beatriz había puesto. Sacó el cilindro de metal, el símbolo de mi humillación, y lo arrojó con un golpe seco a su caja. Luego, empezó a instalar el nuevo sistema de alta seguridad. Javier me miraba desde su rincón, sus ojos suplicantes. No le devolví la mirada. Mi atención estaba fija en el trabajo del cerrajero. Minutos después, el hombre terminó. Listo, señora Nora. El sistema más seguro del mercado. Me entregó un juego de llaves nuevas, llaves codificadas, imposibles de copiar. Pesaban en mi mano. El poder recuperado. Sostuve esas llaves con fuerza mientras miraba a Javier. La justicia se había completado, no con la salida de ella, sino con el clic satisfactorio y definitivo de mi nueva cerradura. El silencio en el apartamento era ensordecedor. El olor a estofado de Beatriz todavía flotaba en el aire, una presencia fantasmal y ofensiva. Javier seguía allí, en el recibidor, una figura patética iluminada por la luz del pasillo. El cerrajero y los oficiales se habían ido. Yo estaba sola en mi casa, pero ya no con él. Sostenía mis nuevas llaves con tanta fuerza que el metal se clavaba en mi palma. Javier finalmente se movió, dio un paso vacilante hacia mí con las manos levantadas en un gesto de súplica. Nora, su voz era un quejido roto. Mi amor, por favor, perdóname. Yo no sabía que ella iba a hacer eso. Yo estaba paralizado, mi amor. Tú sabes cómo es ella. No me hagas esto, Nora. Esta es nuestra casa. ¿A dónde voy a ir? Nuestra casa, repitió. La audacia de esa frase, después de lo que había permitido, casi me hizo reír. Lo miré, realmente lo miré, por primera vez en mucho tiempo. Ya no veía al hombre encantador del que me enamoré. Veía a un niño asustado, un cascarón vacío moldeado por la voluntad de su madre. La lástima que sentí fue abrumadora, pero no fue suficiente para salvarlo. No, yo ya me había salvado a mí misma.
Su traición no había sido un acto impulsivo de miedo, había sido una elección consciente, hecha en el silencio de la mañana cuando me dijo, «Mamá sabe lo que hace». Su silencio había sido su consentimiento. Me moví, caminé hacia el armario del recibidor, el que él nunca usaba. Lo abrí. Allí estaba la pequeña maleta de mano que yo había preparado esa misma mañana después de dejar al abogado. La maleta que, en un momento de lucidez absoluta, empaqué con sus artículos de aseo, 2 mudas de ropa, su cargador de teléfono y las llaves de su auto. La saqué y la puse en el suelo, sobre el tapete entre nosotros. El sonido suave de la maleta deslizándose sobre el piso de madera fue definitivo. Él la miró y su rostro se descompuso en una máscara de incredulidad y pánico real. ¿Qué? ¿Qué es eso, Nora? No, no, por favor. Me arrodillé y abrí un pequeño bolsillo lateral. Saqué la billetera que él había dejado en la mesa de noche. Se la había guardado. Lo preparé para ti esta mañana, dije, mi voz tranquila, sin rastro de ira. Ya no había ira, solo vacío. Me levanté y lo miré a los ojos. Tú elegiste tu bando, Javier. Lo elegiste esta mañana, cuando te quedaste en silencio y me dejaste en la calle. Y lo elegiste cada día durante los últimos 3 meses, cada vez que dejaste que ella me faltara al respeto en mi propia mesa, en mi propia sala. Él comenzó a llorar, sollozos secos, patéticos. Pero te amo, Nora. Fue un error. No fue un error. Lo interrumpí, firme. Fue una elección. Elegiste ser su hijo en lugar de ser mi esposo. Y está bien. Pero no puedes ser ambos. No en mi casa. Señalé la maleta y luego la puerta. Ella te necesita más que yo. Ve con ella. Javier se quedó allí por un minuto eterno, suplicando con la mirada. Esperaba que yo cediera. Esperaba a la vieja Nora, la conciliadora, la que siempre perdonaba por mantener la paz. Pero esa Nora había muerto en el pasillo por la mañana. Cuando vio en mis ojos que no había absolutamente ninguna posibilidad que el acero que había encontrado en mí era real, se derrumbó. Agarró la maleta. No me miró mientras abría la puerta que ahora tenía una cerradura que él no podía abrir desde afuera. Se fue. Oí sus pasos alejándose por el pasillo, el sonido del ascensor siendo llamado, y entonces silencio. Cerré la puerta. El clic del pestillo de seguridad sonó como la palabra más hermosa del mundo.
paz. Estaba sola, en mi casa. La calma me inundó, pero el olor de ella seguía allí. Fui directo a la cocina. La olla del estofado seguía sobre la estufa. La tomé con todo su contenido grasoso y la vacié entera en el bote de la basura. Fui a la nevera y saqué todo lo que ella había comprado, todo lo que había cocinado, su manteca, sus condimentos, todo a la basura. Luego fui a mi cafetera, mi objeto simbólico. Estaba sucia, con la marca de sus dedos. La tomé y comencé a limpiarla, meticulosamente. Desarmé cada pieza, la lavé bajo el agua caliente, la sequé con un paño limpio. Era un ritual. No estaba solo limpiando una cafetera, estaba purificando mi espacio, estaba borrando su presencia, su energía parasitaria de mi santuario. Abrí todas las ventanas de la casa, dejando que el aire frío de la noche entrara y se llevara el último rastro de su olor, de su invasión. Me preparé una taza de café, a pesar de la hora, me senté en mi sillón de lectura, el que volví a poner en su lugar, junto a la ventana. Sostuve la taza caliente entre mis manos y miré las luces de la ciudad, mi casa, mi vida. Había recuperado mi poder. La lección había sido brutal, la más dolorosa de mi vida, pero también la más necesaria. Aprendí que la bondad no es una invitación a la falta de respeto. Aprendí que la paciencia tiene un límite, y ese límite es la dignidad. Aprendí que un matrimonio donde una de las partes debe anularse para que la otra brille no es un matrimonio, es una sentencia. Beatriz y Javier cometieron un error fatal. Creyeron que podían quitarme mi casa, mi centro, mi poder simplemente porque yo era buena, porque era paciente, porque evitaba el conflicto. Pero olvidaron el detalle más importante. Olvidaron que, además de buena, yo era la dueña. Y olvidaron que la mujer más paciente, cuando finalmente es empujada más allá de su límite, no lucha con gritos, lucha con inteligencia, lucha con la ley y lucha para ganar. Bebí un sorbo de mi café. El sabor era amargo, fuerte y absolutamente mío. Había justicia en el mundo, pero a veces tienes que construirla tú misma. Y yo, una arquitecta, sabía exactamente cómo hacerlo. Hay puertas que, una vez que se cierran, no deben volver a abrirse.